Cada mañana, durante 40 años, a las 4 a.m., mientras el mundo aún dormía, un hombre ya estaba de rodillas. El reloj marcaba las 4, y el cielo conocía su nombre. No por 1 hora, ni por 2, sino 3 horas, todos los días, sin excepción. Su nombre era Edward McHenry Bounds, y lo que hacía en esas horas secretas antes del amanecer, no solo cambió su vida, cambió la historia. Lo que comenzó en una habitación silenciosa antes del alba, se convirtió en un fuego que aún hoy arde en salas de oración alrededor del mundo. Antes de los micrófonos, antes de las plataformas, antes de que los avivamientos se transmitieran en vivo, hubo un hombre cuyo altar era el piso junto a su cama. No perseguía multitudes, perseguía a Dios. Antes de que el avivamiento sacudiera naciones, Él sacudía el cielo. Y la pregunta es esta: ¿quién de nosotros hará lo mismo? Si alguna vez has sentido el llamado a orar mientras el mundo duerme, escribe en los comentarios: yo estaré en la brecha, porque esta historia no es solo sobre Él, es sobre lo que podría suceder si nos atrevemos a vivir de la misma manera. 15 de agosto de 1835, Condado de Shelby, Missouri. Edward Bounds llegó a un mundo que aún estaba siendo tallado desde la naturaleza salvaje. Hijo de un granjero, con una mente aguda y un espíritu inquieto, se sintió atraído no solo por las palabras, sino por la verdad. A los 19 años se convirtió en abogado, defendiendo casos con una elocuencia que prometía una vida cómoda. El tribunal era su púlpito, la lógica su arma, pero Dios estaba esperando reescribir el veredicto de su destino. Más tarde diría: la oración es el nervio que mueve los músculos de la omnipotencia de Dios. La ley podía persuadir a los hombres, pero solo la oración podía mover el cielo. A los 24 años dejó la abogacía, entró al ministerio y fue ordenado predicador metodista. No tenía idea de que esa decisión lo llevaría por fuego y cadenas. Entonces llegó la guerra. Estados Unidos se dividió, hermano contra hermano. Missouri ardía. Bounds pudo haberse quedado en casa, pero eligió el campo de batalla, no como soldado con un arma, sino como capellán con una Biblia. Se unió a la 3ª Infantería de Missouri, predicando a hombres que quizá morirían antes del atardecer. El olor a pólvora llenaba el aire. Oraba junto a cuerpos de jóvenes que apenas habían crecido. Levantaba rostros moribundos hacia el cielo, mientras las balas silbaban a través de sus oraciones. Más tarde escribiría: la oración no es preparación para la batalla. La oración es la batalla. En el estruendo de los cañones, esa verdad se convirtió en su latido. Missouri ardía. Capturado por las fuerzas de la Unión, Bounds pasó meses en un campo de prisioneros. El hambre mordía, la enfermedad se extendía, los hombres perdían la esperanza. Él no. Cuando la comida se acabó, oró por maná. Cuando los guardias se burlaban, oró por sus almas. Y en ese silencio gris, Dios forjó en él algo que ningún confort podría haber producido: una fe que respira en medio del dolor. Liberado, regresó a una nación apenas con vida. La guerra había terminado, pero las heridas seguían abiertas, y Dios lo condujo al epicentro mismo de la pérdida: Franklin, Tennessee. Franklin era un cementerio. 10.000 bajas en un solo día. Casas convertidas en escombros, campos en tumbas, familias en fantasmas. En ese desierto caminó E.M. Bounds, 30 años, delgado, silencioso, cargando solo una Biblia y una carga en el corazón. Tomó el púlpito de la iglesia metodista destruida y tomó una decisión que definiría su vida. Antes de predicarle a la gente, oraría por la gente. Cada mañana, a las 4 a.m., sin fallar. No era un ritual, era una cita, una guerra. 3 horas de rodillas. El pueblo dormía,
pero el cielo estaba despierto. Clamó por almas, hasta que Franklin comenzó a respirar de nuevo. Hombres quebrantados se reconciliaron. Viudas hallaron paz. Las bancas se llenaron, no de espectadores, sino de corazones arrepentidos. Los periódicos escribieron sobre un extraño espíritu de avivamiento, moviéndose entre las ruinas. Bounds simplemente sonrió. Él sabía que el avivamiento era solo oración respondida con rostros humanos. Escribió después: la historia de todo gran logro cristiano es la historia de la oración contestada. De ese horno nació su patrón de por vida. Él lo llamaba disciplina, pero era amor. 4 a.m. a 5 a.m. Intercesión. Oraba por listas de nombres, uno por uno, susurrando su dolor a Dios. 5 a.m. a 6 a.m. Escritura. Oraba la palabra de regreso al que la escribió. Su Biblia estaba gastada más por lágrimas que por el tiempo. 6 a.m. a 7 a.m. Guerra espiritual. Enfrentaba las tinieblas por nombre, clamando la sangre sobre su ciudad. Cuando salía el sol, él salía radiante. Quienes lo conocían decían que cargaba la presencia de Dios como una fragancia. Y lo hizo no por una semana, ni por un año, sino por 40 años. Más de 14,000 mañanas, más de 42,000 horas de rodillas. Mientras el mundo corría tras el afán, él escogió la quietud. Mientras otros posponían la alarma, él doblaba sus rodillas. Escribió una vez: lo que la iglesia necesita hoy no es más maquinaria, ni mejor organización, ni nuevos métodos, sino hombres que el Espíritu Santo pueda usar. Hombres de oración, hombres poderosos en oración. Bounds creía que la debilidad en la oración era debilidad en todo. Sus amigos veían poco éxito exterior, iglesias pequeñas, poco dinero, constantes traslados. Pero el cielo lo medía de otra manera. Perdió a su esposa siendo joven y enterró hijos en el camino. El dolor fue su compañero, pero también la gloria. Decía: estar mucho a solas con Dios es el secreto de toda oración exitosa. Cuando llegó la soledad, la convirtió en santuario. Cuando el rechazo dolía, respondía con otro amanecer. Para sus 50 años, Bounds era un pastor conocido menos por sus sermones y más por la atmósfera. Decían que entrar a sus reuniones era como entrar en una tormenta de santidad. Nunca gritaba, nunca mendigaba atención, simplemente oraba hasta que Dios descendía. El avivamiento lo seguía como una sombra. Aún así, nunca buscó reputación. Entrenó en silencio a jóvenes ministros, enseñándoles que hablar a los hombres de parte de Dios es grande, pero hablar con Dios a favor de los hombres es aún mayor. Aquellos que escucharon llevarían sus libros a naciones que él nunca visitó. Pero había otro fuego en él: escribir. Tarde en la noche, mientras otros descansaban, llenaba cuadernos con meditaciones sobre la oración. Su letra era pequeña y disciplinada, sus palabras atronadoras. Llamó a la oración el comercio secreto del alma con Dios. Las páginas se hicieron capítulos, los capítulos libros, pero los editores los ignoraron. Él siguió escribiendo. Sabía que la verdad no expira por falta de aplausos. La pobreza lo acosó. A veces las iglesias no podían pagarle, y caminaba kilómetros de regreso a casa después de predicar, con hambre pero cantando himnos. Decía: nada podemos hacer sin oración. Todo puede hacerse mediante la oración perseverante. Esa palabra, perseverante, significaba implacable, y él lo era. Ni la enfermedad podía apartarlo de la guardia del amanecer. Sus amigos le rogaban que descansara. Él respondía: ¿cómo puedo descansar cuando las almas duermen? Para él, la oración era aliento. Detenerse era morir. A los 70 años, su cuerpo estaba frágil, su vista débil. Pero sus mañanas nunca cambiaron. 4 a.m., despierto,
rodillas dobladas, cielo abierto. Quienes lo visitaban describían su habitación como cargada de electricidad invisible, como si ángeles permanecieran allí. Rara vez hablaba de experiencias, solo de obediencia. Escribió: la oración hace a un hombre piadoso y pone en él la mente de Cristo, la humildad de Cristo y el espíritu de negación de Cristo. Para Bounds, la oración no era sobre resultados, sino sobre semejanza. Finalmente, renunció por completo al ministerio formal. Sin púlpito, sin salario, solo una pequeña habitación, un escritorio y tiempo. Se convirtió en intercesor a tiempo completo. Oraba por pastores, naciones y desconocidos cuyos nombres encontraba en los periódicos. Oraba por generaciones de creyentes que nunca conocería, tú y yo incluidos. Entre oraciones, escribía 11 libros en total, 8 completamente sobre la oración. Solo 2 se publicaron antes de su muerte. El resto quedó oculto en cajones y baúles, esperando su resurrección. Murió en silencio el 24 de agosto de 1913, a los 77 años. Sin honores, sin un funeral famoso. Solo el cielo recibiendo a uno de sus generales. Sus manuscritos juntaron polvo. Pero las semillas enterradas no están muertas, están plantadas. Años después, su amigo Homer Hodge descubrieron esos escritos y supieron que sostenían fuego vivo. Al editarlos, dijo que se sentía como manejar brasas de un altar. Así nació Poder por medio de la oración, seguido por El arma de la oración y La necesidad de la oración. El mundo que había ignorado a Bounds ya no pudo dejar de leerlo. Él había escrito: la oración triunfa cuando todo lo demás falla. Y así fue. Cuando el tiempo lo había olvidado, la oración lo hizo inmortal. Sus palabras saltaron de púlpitos a aulas, de mochilas misioneras a bolsillos de soldados. Décadas después, un joven evangelista llamado Leonard Ravenhill devoró cada página y dijo: nadie me enseñó a orar como M. Bounds. Lo que comenzó en un amanecer de Missouri se convirtió en un movimiento global de intercesión. Si la historia terminara aquí, ya sería suficiente. Pero el verdadero legado apenas comenzaba. Bounds demostró que la fidelidad invisible sobrevive a todo éxito visible. Nunca persiguió fama, pero su influencia rodea el planeta cada amanecer, cuando creyentes se arrodillan a las 4 a.m., desde Seúl hasta Lagos, desde Kansas City hasta Ciudad del Cabo. Cada susurro es un eco de sus mañanas. Cada lágrima en el suelo es una chispa de su fuego. El avivamiento no nace en multitudes, nace en aposentos. Los hombres que cambiaron la historia, primero cambiaron sus horarios. Así que ahora, la pregunta permanece, como una vela en la oscuridad: ¿qué harás tú con tus 4 a.m.?